Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Muy buenos días, yo soy Sandra de Visitas Guiadas México, colaboro con Edgar Morales el Castor todos los miércoles y qué bueno que nos acompañan en este domingo en Ciudad Viva. Hoy vamos a ir a pasear a un lugar mágico de la Ciudad de México y es mágico porque lo acaban de declarar precisamente con esta categoría. Imagínate que allá en el sur de la ciudad, yo te cuento que hay una colonia que durante muchos años fue atravesada por un río. Además, muy cerca de este lugar se ubica un colegio, el Colegio de El Carmen. Esta zona se consideraba en su momento parte del Estado de México. Aunque tú no lo creas, sí, así fue. San Ángel y Chimalistac formaron parte del Estado de México y por eso tal vez sea este aire como de provincia. Imagina que todavía caminas por calles empedradas cuando vas recorriendo todos los lugares que puedes visitar. Y allá en San Ángel, pues es obligado visitar Tenanitla, San Jacinto Tenanitla, la Feria de las Flores. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. ¿Alguna vez has visitado esta feria? El sábado se lleva a cabo también el Bazar del Sábado, como su nombre lo indica, y es un mercado maravilloso. Además, San Ángel sirve como marco para muchas de las novelas, para los que nos encantan las novelas. Siempre ha servido como marco porque ahí se pueden grabar tanto escenas de bodas, por ejemplo, en este templo de San Jacinto Tenanitla, como escenas de provincia. Es que cuando visitas las calles son magníficas. En las casas todavía evocas esa época en los que los charros a caballo llegaban y descendían y entonces cantaban las serenatas y se asomaba la dama, como diría mi abuelito, y se asomaba y entonces veía este personaje, pasaba por las rejas y decías, wow, qué belleza. Pues sí, allá en San Ángel puedes ver todo eso. La Casa Blanca, por ejemplo, que dice la leyenda que todavía existe una novia ahí que tenía la promesa de casarse con un capitán. El capitán nunca regresó, la dejó ahí vestida para siempre. Ella muere y cuando regresa el capitán finalmente le cobra esta deuda cuando va a visitarla a ver si todavía lo está esperando. Entonces en San Ángel vas a encontrar infinidad de cosas. Tú puedes pasar por San Ángel, ver los museos, ver las plazas, tomar una nievecita, visitar la Casa del Risco. Si no has visitado la Casa del Risco, te invito a que lo hagas porque tiene una fuente increíble. Licenciada María Hernández Aguilar, subdirectora del Museo Casa del Risco. El Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela, tiene sus orígenes en el siglo XVIII. Esta mansión sanangelina era originalmente de un solo piso. Aquí en San Ángel y en este sur de la ciudad eran aquellos paisajes maravillosos en donde la gente venía desde el siglo XVI y XVII a descansar, a bañarse en las aguas del río de San Ángel, a caminar y ya estar un rato en estos fines de semana maravillosos. La gente acomodada incluso tenía algunas casas y la gran mayoría de estas casas eran solamente de un piso. Y bueno, pues en ese tenor la Casa del Risco también era de un piso y posteriormente, años más tarde, tuvimos la oportunidad de revisar algunos títulos de propiedad y entonces se visualizó como don Pedro Alcántara del Valle, que tuvo que ser enviado por la corona española para la primer fábrica de papel, pues tuvimos la oportunidad de que aquí en esta Casa del Risco se subiera un segundo nivel para poder habitar esta casa maravillosa y hacerla suya porque él se tenía que venir a vivir aquí. Y entonces al hacer un segundo piso de sus habitaciones además hace un mirador maravilloso en el cual se ve toda la longitud del San Ángel maravilloso, se ve Chimalistac, que era el punto más alto con este mirador y desde el mirador incluso se veía la fábrica de papel de Loreto, que era parte de esta comisión que tenía de la corona española. Y no obstante con ello, la fuente es única en su género debido al estilo con el cual está decorada y está adosada a este muro y está decorada con el estilo del Risco, que son pedacitos de porcelana, conchas, nácares, espejos que le dan una luminosidad muy especial, los surtidores de agua que son mascarones tipo tritones,
que están echando agua al brocal, además de una sirenita maravillosa que está tocando el violín. Toda está decorada además con estos pedacitos de porcelana china, con platones, con algunos tibores, con tapas de tibores, con toda la pedacería y los sobrantes que había de la vajilla tradicional de porcelanas chinas que venían en la nao de la China en el siglo XVIII y que desafortunadamente, porque se rompían muchos platos en la casa y muchas tacitas, quedaban estos juegos de té incompletos, pero eran tan valiosas. Eran 6 meses de travesía de las naos para que una pieza que se rompía era imposible pensar en tirarla. Posteriormente, en 1958, decide entregar esta Casa del Risco al pueblo de México en un fideicomiso con el Banco de México y la abre al público. No solamente es un museo, sino piensa en hacer una biblioteca aquí en San Ángel, que era parte de Chimalistac, San Angelín, San José Insurgentes, toda esta zona que era considerada la única biblioteca más importante para todos los estudiantes. En 1963 abren la biblioteca con más de 20,000 volúmenes. Posteriormente llegamos a 30,000 volúmenes. Y esta fuente de risco se encuentra ubicada en el Centro Cultural Isidro Fabela. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Isidro Fabela? ¿Qué tiene que ver con el Estado de México? Isidro Fabela Alfaro nació en Atlacomulco, Estado de México, el 28 de junio de 1882. Se graduó de abogado en 1908, ejerció su profesión y el magisterio, fue diputado federal, secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de don Venustiano Carranza, en donde colaboró para precisar las bases de la política internacional de la Revolución Mexicana. Fue representante de nuestro país ante diversos organismos internacionales. Se destacó en la Liga de las Naciones, haciendo oír la voz de México en defensa de la República Española, de Etiopía, Australia y Finlandia. Por muchos años fungió como miembro de la Corte Internacional de La Haya, Holanda. Doctor honoris causa de la UNAM. Fue gobernador del Estado de México. Falleció el 2 de agosto de 1964. Pues como en algún momento San Ángel formó parte del Estado de México, por eso están muy ligados con esta área del país. Además, cuando tú visitas también los jardines, son una belleza. Y año con año, el Día de Muertos, se establece ahí una exposición magnífica que tiene que ver con el México prehispánico, con la tradición del Día de Muertos en la época del México prehispánico, con los niveles del inframundo, con las ofrendas y con los elementos que tenía la misma. Ya estamos muy cerca de Semana Santa, así que tú vas a poder observar en San Ángel los maravillosos altares de Dolores. Y es que San Ángel todavía conserva esa tradición. Acá en la Ciudad de México, bueno, nos vamos de puente en la Semana Santa y nos gusta mucho salir. Hay gente que sí guarda todos estos días, pero hay personas que les gusta pasear. Entonces, en la Ciudad de México, allá en San Ángel, la gente tiene la tradición de montar los altares de Dolores. ¿Y qué hay en los altares de Dolores? Pues son altares dedicados a la Virgen de los Dolores, en la que se ubican diferentes elementos muy importantes para la misma. Por ejemplo, esferas de cristal que representan las lágrimas de la Virgen. Entonces, a lo largo de San Ángel, en la Casa del Risco, en varios restaurantes, en el Colegio del Carmen, en plazas también, vas a encontrar estos altares. Y San Ángel va más allá de solamente esta área central de la plaza de San Jacinto Tenanitla. San Ángel era enorme. Imagínate que San Ángel empezaba en donde ahora está San Jacinto Tenanitla, atravesaba Insurgentes y llegaba hasta Avenida Universidad. Todo eso era San Ángel. San Ángel se creó por una orden que eran los carmelitas, y estos carmelitas establecieron una pequeña huerta, una huerta que solamente tenía 13,000 árboles frutales. Entonces esa huerta se convirtió en precisamente ahora la colonia Chimalistac. De esto y más vamos a ir platicando a lo largo de este recorrido. Hay mucho que visitar allá en San Ángel. El Colegio del Carmen, actualmente Museo del Carmen, de verdad es imperdible. En voz de Daniela Alcalá Almeida, coordinadora del área de difusión del Museo del Carmen. El museo nace cuando el inmueble lo adquiere la SEP, pero desde mucho antes ya era considerado un tipo museo comunitario, porque la gente asistía a ver lo que había aquí adentro, que eran, por ejemplo, las momias y algunas pinturas de la época colonial.
sobre todo porque le acaban de hacer una remodelación y restauración. Ahora hay mucha luz. Cuando lo visitas, te doy así un secretito que acaban de inaugurar. Cuando entras al Museo del Carmen en la planta alta, ahora tienes vista directa hacia el altar mayor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Colegio del Carmen estaba adosado al templo. Entonces, cuando subes al segundo nivel, puedes observar perfecto cómo veían en su momento los patrocinadores, los patronos del convento, la iglesia, desde un área que se llamaba precisamente Cratícula y que era un espacio muy especial, porque allá en los templos, antes, no toda la gente llegaba a los templos, tenía la misma jerarquía, no. Si tú eras patrocinador, tenías la posibilidad de tener tu propio espacio en un lugar muy alto ahí de la iglesia, de donde escuchabas misa. Entonces, ahora ahí en el Colegio del Carmen tienes acceso directo a este espacio. Esto es nuevo, completamente nuevo, no tiene ni 3 meses que lo abrieron. Y en el Colegio del Carmen tú vas a visitar muchas áreas especiales que fueron diseñadas por Fray Andrés de San Miguel. El Colegio del Carmen era famoso en su momento por las momias. Escuchamos a Daniela Alcalá Almeida. Las momias se momifican por la acción del suelo, porque ese suelo en donde fueron depositados estos cadáveres está rico en minerales. Se cree que por la erupción de un volcán que se llama Xitle, que hubo aquí muy cerca, dejó todo este territorio con piedra volcánica, por lo tanto es rico en minerales. Se cree que los cuerpos que se depositaron sobre ese tipo de suelo se deshidrataron, la misma forma que pasa con una uva y una pasa, perdieron el agua. Es por el tipo de suelo. Sin embargo, en el espacio donde ahora se encuentran las momias, hemos hecho algunos estudios y se cree que las momias no cabían ahí, aparte de que se habla de más momias que desaparecieron a través del tiempo. Entonces, en la actualidad estamos realizando los estudios para saber la procedencia de las momias. Las momias no están identificadas, pero tienen ropas del siglo XIX. Hay algunos vestidos de religiosos, de monjas, una parece vestida de novia, sin embargo podría ser también una monja por morir virgen. Por eso, cuando llegan los zapatistas, habían escuchado que allí en el Carmen había tesoros, había mucho dinero, y deciden empezar a hacer excavaciones ahí muy cerca del templo, y se encuentran, pues, ¿cuál tesoro? Se encontraron con las momias de los frailes que habían fundado el convento del Carmen. Entonces, ellos querían cerrar todo ese espacio, pero a la gente le empezó a llamar la atención, y podríamos decir que tal vez fue entonces cuando surge el turismo allá en San Ángel, porque la gente visitaba San Ángel por eso. Vamos a ver las momias de San Ángel, vamos a ver qué hay allá. Y cuando tú llegabas ahí, todavía actualmente entras por un pequeño pasaje, muy muy pequeñito y angostito, que nos recibe con una pequeña cartela en la que se establece que pues todo es a su tiempo, y la gente cuando muere pues regresa porque ya terminó su etapa. Entonces entras y ves estas tumbas con estas momias increíbles, y te puedes imaginar en qué momento fue, qué pensaban cuando construyeron este Colegio del Carmen. Pero de esto y más vamos a seguir hablando, de los monumentos que hay allá en San Ángel, de Chimalistac, de la Huerta de los Carmelitas y de muchas cosas más que hay que visitar. Regresamos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Pues ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez y te invito a que nos acompañes todavía a seguir este recorrido por la zona de Chimalistac. Habíamos quedado, estábamos hablando del Colegio de San Ángel. Es una maravilla, de verdad date la oportunidad de visitarlo, porque para los que nos quedamos con esa imagen de un San Ángel, pues un gran museo, pero así un poquito pesado, de verdad todo se reformó, hay mucha luz, hay un espacio dedicado a distribuir toda la obra de arte, es increíble. Imagínate que ellos tienen obra de Cristóbal de Villalpando, el mismo artista que decora la sacristía metropolitana. Es un lujo. Daniela Alcalá Almeida. También hay pintura en la sacristía de un pintor muy afamado en la época colonial llamado Cristóbal de Villalpando. Si tú aprecias muy bien esas pinturas, pues tienen una muy buena manufactura. Estas pinturas las mandaban a hacer con este tipo de pintores, que por ejemplo Cristóbal de Villalpando fue un pintor muy afamado de la época colonial con influencias de Rubens. Entonces era un pintor barroco. En las pinturas que vamos a tener aquí
aquí en el museo es un barroco claroscuro, bien conocido como tenebrista. Entonces se van a cumplir todas las características de ese tipo de pintura, como rompimientos de gloria, movimiento en las telas, las caras de los personajes. Además, me encantó la sacristía de este colegio. Es una maravilla. Las cajoneras son impresionantes. La pintura de Villalpando, maravillosa. Y además, todo el colegio del Carmen fue hecho por una sola persona. Bueno, el diseño. Este señor se llamaba Fray Andrés de San Miguel. Y Fray Andrés de San Miguel era un lego. Entonces, era un personaje que apoyaba a los frailes, pero nunca profesó como fraile. Fray Andrés de San Miguel fue el constructor de este inmueble, al igual que el Desierto de los Leones y muchos otros que se encuentran por la República, como Puebla, Querétaro. Este fue un arquitecto también muy afamado que escribió varios tratados de arquitectura y de un huerto. Este señor Fray Andrés de San Miguel era un fraile lego que sí podía salir de la clausura, por eso podía ser arquitecto también. Él vino de la Nueva España, él no quería ser fraile. Sin embargo, por un accidente que hubo en el navío, se encomendó a la Virgen del Carmen y así se hizo fraile. No hizo el voto de clausura, pero se dedicó a la arquitectura y bueno, logró inmuebles muy hermosos. Cuando tú visitas este Museo del Carmen, vas a ver un acueducto. Imagínate dentro del Museo del Carmen, un acueducto con 2 niveles. Hasta refrigerador tenían. Y no es que tuvieran su refrigerador, ¿no? Como ahora lo conocemos. No. Sucede que este señor Fray Andrés de San Miguel era tan inteligente que aprovechó el curso del acueducto que caía en uno de los muros. Y ese muro, exactamente en ese punto hay corriente de aire. Así que ahí colocabas la carne. Bueno, los frailes colocaban la carne que solamente estaba destinada para los frailes enfermos y se conservaba perfecto. Este señor era un genio, sabía hacer muchas cosas y resolver muchos problemas. Por ejemplo, allá muy cerca del espacio donde se lavaban ellos las manos y los pies para poder entrar a dar misa, los frailes carmelitas no tenían que ir a buscar una cubeta con agua, no tenían agua que corría porque había hecho una estructura muy especial para que solo tuvieran que quitar un taponcito y saliera el agua del aljibe. Era un genio de verdad, don Fray Andrés de San Miguel. No le alcanzó la vida para hacer más cosas, pero sabía muy bien cómo hacer esto de los colegios que fueran funcionales, y también a él se le debe allá en Chimalistac la construcción de la Capilla del Secreto. Esta capilla es curiosa porque tiene una acústica especial para que si tú te pones en una esquina, se escuche en la otra esquina. Lo hablas muy silenciosamente, con voz muy baja, y se escucha fuerte en la otra esquina. Esto servía como distracción de los frailes. Se cree que era una manera, o la otra era para que se confesaran. Pues imagínate que los carmelitas llegaron aquí a México, bueno, a la Nueva España, en 1585. Y cuando ellos llegan, les asignan un espacio, un solar, allá muy cerca de lo que ahora conocemos como la Lagunilla. Sí, allá en el centro histórico de la Ciudad de México existe una calle que se llama El Carmen. Y allá en El Carmen tú compras, wow, lo que te puedas imaginar, ¿no? Aretitos, relojitos, para el cabello, lo que tú quieras. Pero muy cerca de ese lugar lleno de ruido está una calle, una iglesia que se llama El Carmen. Sí, fue el primer espacio al que llegaron los carmelitas. De ahí establecen su templo, el Templo del Carmen, y más adelante van a irse distribuyendo a lo largo de la República Mexicana. Los carmelitas establecían templos, colegios y conventos, además desiertos. Allá en el Estado de México hay un espacio que se llama Santo Desierto de Tenancingo, pero también muy cerquita aquí de Santa Fe está precisamente el Desierto del Carmen. Bueno, pues el Desierto de Tenancingo, el Desierto del Carmen y la iglesia allá en la Lagunilla del Carmen están todas relacionadas con Chimalistac. Sucede que estos carmelitas eran bien laboriosos, de verdad trabajaban un montón. Llegaron allá a San Ángel, ya había una orden, la orden de los franciscanos, que no los quería nadita. Cuando llegaron, hay un cacique, Istolinque, les regala un gran espacio, si te lo quieres imaginar, pues ese gran espacio se llama ahora Colonia Chimalistac. Ese era el terrenito que les dieron. Ese terrenito ellos lo adaptaron, lo trabajaron, invirtieron mucho tiempo y crearon la huerta más grande que había en la Nueva España.
Una de las reglas escritas para los carmelitas es que ellos trabajaran con el sudor de su frente. Por tal motivo, se repetía en sus conventos que trabajaran en un huerto. Este huerto abarcaba hasta Chimalistac. Se cree que tuvo 13,000 árboles frutales, manzanas, peras, chabacanos, melocotones. También se hacían injertos de los cuales surgieron otro tipo de frutas que ahora ya no existen, por ejemplo la llamada pera carmelita. En este huerto se encontraban ermitas que, como su nombre lo dice, eran para los ermitaños. A veces los carmelitas deberían irse a meditar solos a estas ermitas para alimentar su espiritualidad. Entonces en Chimalistac vamos a encontrar parte de esta arquitectura que también llevó a cabo Fray Andrés de San Miguel, como puentes de piedra con un púlpito donde se subían los frailes para practicar su voz que se oyera más fuerte que el río. Imagínate que todo lo que ellos producían en su momento competía con la producción de Xochimilco. ¿Qué tanto producía ese lugar? Entonces estos carmelitas tan laboriosos, tan trabajadores, obviamente tenían que generar envidias. Y estas envidias surgen pues de los vecinos, los franciscanos, los dominicos. Luego el virrey que les dijo que también que ellos no estaban declarando todo lo que hacían, y la iglesia que les empieza a pedir el diezmo y ellos dicen, ¿cómo crees? Si apenas si estoy sembrando unos cuantos arbolitos que alcanzan para mantener a mi colegio. Entonces, esos árboles frutales producían, decían las malas lenguas, que los carmelitas contaban con 40 mulas, 10 carretas, y todo eso salía de esta huerta para abastecer a lugares como la Ciudad de México, Puebla, Toluca, Pachuca. Y también, ¿te gusta la manzana golden? Ah, bueno, la manzana golden salió de aquí, de Chimalistac. Sucede que los carmelitas, además de andar sembrando mucho, hacían experimentos y traían fruta de España, y cuando llegaba aquí la aclimataban, hacían el proceso, la mejoraban, y muchas de esas peras, duraznos, manzanas hermosas que se dan en California, pues salieron de aquí. De aquí salieron los arbolitos para que allá se fueran a cultivar. Entonces era un vergel. Chimalistac era un vergel. Además, si ya la extensión era enorme lo que tenían como esa gran huerta, ahora imagínate que lo atraviesa un gran río, el río Magdalena. ¿Cuál problema de cómo ibas a estar regando toda esta extensión? Pues con el río Magdalena, nada más y nada menos. Un río que pasaba ahí en medio y que tú podías canalizar para empezar a sembrar todo lo que tú quisieras. ¿Qué tan grande es Chimalistac? Es más grande que el Vaticano. Con eso les digo todo. Entonces, Chimalistac se convirtió, esta huerta del Carmen, en, bueno, pues todo el mundo quería esa huerta. Nadie había volteado a ver el potencial que tenía. Y fue en Chimalistac en donde, a lo largo de ese gran río Magdalena, los frailes carmelitas establecieron puentes, y esos puentes, 3 puentes, servían obviamente para cruzar los diferentes huertas y sus sembradíos que tenían para que entraran las carretas. Se dice que contaban hasta con 50 jornaleros, y tenían alrededor de esa gran huerta un muro y una puerta en la que decía que era excomunión si te andabas brincando esa barda. Imagínense, es que estos carmelitas no se andaban por las ramas. Allá cuando vas al Museo del Carmen, dice a la entrada de la biblioteca, excomunión para aquel que se lleve un libro de aquí de la biblioteca. Eso decían los carmelitas en 1700. Imagínense, sí, no andaban jugando estos señores, ¿no? Además eran muy tranquilos, eran gente que trabajaba mucho, de mucho silencio también, pero sí, cuando los colmaban el plato ya eran muy enojones. Por ejemplo, cuando llegaron los carmelitas allá a Chimalistac, conocieron primero San Jacinto Tenanitla, y en San Jacinto Tenanitla, que la tenía otra orden, pues obviamente empezaron las pugnas, ¿no? Entonces los carmelitas se ponen a trabajar y el otro fraile se enojaba mucho. Los carmelitas trabajaban y el fraile les echaba ahí pleito. Empezaban a trabajar, ellos hicieron una barda para contener el agua, y el otro fraile de San Jacinto fue y se las derrumbó. Y así hasta que los fastidió, y los carmelitas literalmente sacaron las espadas. Y santa paz, porque ya no se volvieron a meter con ellos, ¿no? Digo, sí, muy pacientes, pero sí llega un límite. Entonces, allá en Chimalistac te vas a encontrar un monumento, por ejemplo, el monumento Álvaro Obregón. Chimalistac tiene su propia capilla, la de San Sebastián Mártir, tiene su capilla de los secretos, además de este paseo del río y los diferentes puentes de los que vamos a hablar cuando regresemos. Estamos en Ciudad Viva, en Radio 1000, y yo soy Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.
Ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. ¿Y qué te parece si seguimos hablando de este lugar mágico llamado Chimalistac? Te invito a que te imagines un espacio en el que corre un gran río, un bosque, y que además un río muy caudaloso, como de unos 10 metros de ancho, llenó todo alrededor de un bosque. Pues sí, esa visión tenía la gente de México, la gente de Chimalistac hacia 1800. Todavía en 1850 les tocó. Todavía hay fotografías en las que se observa ese río Magdalena, que nos llegaba todavía limpio a la ciudad. Ya después por ahí a alguien se le ocurrió entubarlo y pues nos queda solo en la imaginación. Allá en Chimalistac, cuando tú lo recorres, se llama Paseo del Río, y decían que los carmelitas practicaban alrededor de este Paseo del Río en un puente. Tenían un puente enorme en donde colocaban a los primeros frailes para que practicaran sus discursos, y decían, si tú le ganas al sonido del río y esa fuerza que tiene, ese sonido tan impresionante del agua atravesando las piedras, entonces vas a ser un muy buen orador. Y ahí era practicar. Por eso ese puente que está ahí en el Paseo del Río se llama el Puente del Púlpito, porque ahí estaba un área especial para que practicaban estos grandes discursos que ellos daban. Los carmelitas hicieron muchas cosas aquí en la Ciudad de México, también en todo el país. Entre los lugares que mucha gente recordamos está precisamente el Desierto del Carmen. Y el Desierto del Carmen, para la gente que lo conoce, es un lugar bien lindo, es un lugar con mucho silencio. La gente lo ubica más como el Desierto de los Leones, y dice uno, pero si ni es desierto y ni hay leones, entonces ¿por qué se llama así? Bueno, sucede que para los carmelitas un desierto no es un lugar en el que no hay agua, en el que hay mucha arena. No, un desierto es un espacio en el que ellos pueden retirarse, en el que no hay ruido, pueden retirarse a tener un desierto como lo tuvo Cristo para poder pensar, meditar, hacer oración. Entonces, bueno, se llama así por eso desierto. De los leones porque así se apellidaban los señores que donan el espacio. Entonces, no necesariamente el Desierto de los Leones tenía que ser un paraje solitario y desolado y sin agua. No, es una belleza. Pero cuando tú vas al Desierto de los Leones, allá te dan una visita guiada increíble en la que un fraile carmelita te anda contando todas las leyendas de ahí de los carmelitas, desde los pasajes que es tenebroso, muy tenebroso, ir a la parte baja de todos esos pasajes que tenían y escuchar el agua como corre debajo, eso es así de miedo. Y luego apaga su vela, él va con una veladora así todo el recorrido. Imagínate en la parte baja, en una especie como de catacumbas que están abajo, no hay tumbas, eso es subterráneo, escuchando el ruido del agua, no ves nada, y te están contando ahí todas las leyendas de miedo del Desierto de los Leones. Más o menos así vivieron ellos, bueno, no con leyendas de terror, pero era un espacio de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha serenidad. Ellos tenían votos de silencio, y en todos los espacios carmelitas siempre se contaba con una capilla del silencio. Cuando tú visitas Chimalistac, vas a encontrarte una capilla de los secretos, igualita a la que tienen allá en el Desierto de los Leones, igualita, una pequeña capillita en la que tú puedes hablar en una esquina, bueno, susurrarle a la pared, y entonces la persona que esté del otro extremo de la pared te va a escuchar perfecto, sin necesidad de gritar. Ese es uno de los secretitos que tenían este tipo de bóvedas. Esta bóveda en especial fue hecha por Fray Andrés de San Miguel, y es que Fray Andrés de San Miguel definitivamente va de la mano de San Ángel y de Chimalistac. Él siempre va a estar ahí presente. Cuando tú llegas a Chimalistac, allá en Avenida Insurgentes, lo primero que te recibe es el monumento a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora. Estudió y trabajó en su pueblo, donde llegó a comprar una finca. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Obregón apoyó a Francisco I. Madero. En 1913, Madero fue asesinado y Obregón se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914, Obregón derrotó a Pancho Villa y fue nombrado ministro de guerra por Carranza. Entre 1920 y 1924 fue presidente de México. Su gobierno continuó la pacificación del país e inició el reparto de tierras. También promovió la educación, el arte y la cultura. En 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. En 1928 se postuló y ganó la presidencia nuevamente, pero antes de asumir el mando fue asesinado por el cristero José de León Toral el 17 de julio en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México.
Ahí hay una estación del Metrobús nuevecita que se llama La Bombilla. Y La Bombilla tiene este nombre porque en este jardín se ubicó un restaurante. Bueno, ahora decimos restaurante, todo lujo. No sé, uno piensa vajilla francesa y cristalería y los manteles. Pues, ¿qué creen? Oh, desilusión. El restaurante La Bombilla era una gran palapa, así como las de la playa. Cuando uno va a la playa, estos restaurantes, todos con paja y así, pues allá en La Bombilla le celebraron a Álvaro Obregón su triunfo en las elecciones de 1928. Ahí estaba Álvaro Obregón, lo invitaron sus compadres, la gente que lo apoyaba, y estaban tocando la banda una música que se llamaba El Limoncito. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Limoncito, limoncito. Y entonces salió José de León Toral y le disparó. Ahí fue donde Álvaro Obregón muere, ahí en La Bombilla. Hay algunas teorías que dicen que realmente no fue solo uno el asesino, que José de León Toral pues fue como el que tuvo que dirigir ahí, porque la madre Conchita le había dicho que era necesario que alguien matara a Obregón, y José de León Toral ya estaba muy enojado, ya habían asesinado al Padre Pro. Si alguien quiere conocer el Museo del Padre Pro, está allá en la colonia Roma, en la iglesia de la Sagrada Familia. Padre José Amado Fernández Ruiz, vicepostulador de la causa del Padre Miguel Agustín Pro. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan la historia del Padre Pro, porque el Padre Pro murió hace ya casi 100 años. Hay una persecución religiosa dirigida por el presidente Plutarco Elías Calles, y en esa persecución religiosa, Padre Miguel Agustín Pro llega recién ordenado de Europa, es ordena de 36 años a nuestra patria durante la persecución. Ejerce un ministerio con mucho cariño, con mucha ilusión, de manera pues escondida, como se podía, para poder bautizar a los niños, darle la primera comunión también, casar a los novios, asistir a los enfermos, distribuir despensas a los necesitados, y muere fusilado por Cristo Rey el 23 de noviembre de 1928. Ha habido un atentado en contra del, iba a ser siendo presidente de México, Álvaro Obregón, en un domingo, y como el coche en que el que hizo el atentado había estado en posesión de los hermanos Pro, sin que haya relación entre unos y otros, los toman presos, y Calles, sin juicio nada, ordena que sea fusilado el Padre Pro junto con el que se presenta como el auténtico asesino, el ingeniero Segura Vilchis, tirado, un ayudante que tenía, y los hermanos Pro. De ellos nada más se va a salvar uno, el más pequeño. Ahora, donde se ubica allá en Bucareli y Reforma, está un edificio que se llama El Moro de la Lotería Nacional. Ahí estaba antes la estación de policías, y fue en ese lugar donde, así literalmente, en caliente, lo fusilaron. Sin juicio, sin testigos y sin nada. Con todo y que la persona responsable del atentado dinamitero se presentó, aún así lo fusilaron. Y lo convierten precisamente en una de las personas que ahora quieren canonizar allá en el Templo de la Sagrada Familia en la colonia Roma. Si alguien lo quiere visitar, muy recomendable ese museo, porque vas a encontrar la vida del Padre Pro y elementos que tienen que ver con el México de la época cristera. Imagínense que el Padre Pro traía un maletincito que cuando se abría era un altar en el que podías dar misa. Entonces ese señor era maravilloso, porque además andaba disfrazando para que no lo fueran a encontrar todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica durante la época de Álvaro Obregón y Calles. Entonces José de León Toral fue como el que dijo, ojalá cayera un rayo sobre Obregón y entonces se muriera. Y la madre Conchita le dijo, bueno, pues tú puedes ser aquel rayo, tú puedes hacer esto, y lo contacta para que haga todo este atentado, en el que en La Bombilla, cuando estaba Obregón ahí degustando con sus amigos, José de León Toral se acerca y le muestra una caricatura detrás de él y le dice, ¿qué le parece su caricatura? Y él dice, muy bonita, y entonces él le descarga los disparos que traía en la pistola. Cuando se hace la autopsia, se dan cuenta de que en el cuerpo de Obregón había más de 19 disparos de 6 diferentes calibres. Entonces, ahí es uno de los secretos que ya se han dado a conocer, pero por ese hecho, La Bombilla se hizo famosa, muy famosa. La gente dice que ni escuchó nada, que todos pensaron que era la música del Limoncito y la banda, y que nadie se dio cuenta de qué había pasado. Pero ahí quedó.
ahí quedó Álvaro Obregón. Y Calles, lamentablemente, diría, pero te querías reelegir. Entonces, Álvaro Obregón pasó a la historia después de que muere aquí y la gente, bueno, el gobierno en esa época, le manda a hacer un monumento. El monumento a Álvaro Obregón. Para los que han ido, era una escena terrorífica entrar al monumento a Álvaro Obregón. Cuando la gente que se acuerde de hace 20 años, me han dicho que veían una mano en un líquido cuando tú entrabas a este monumento. Y es que contaban que era la mano de Obregón la que él había perdido en una de las batallas. Lo curioso es que esa mano a veces era muy larga, a veces muy cortita, a veces delgadita, a veces gordita. Es que decían que la iban renovando. Era una mano dentro de formol y le iban cambiando de tiempo en tiempo. Ya no te vas a asustar cuando vayas, porque ahora ya no está la mano. Hay una escultura dedicada a Obregón. Pero de esto y más vamos a seguir hablando aquí en Chimalistac, en donde hay tantas cosas que contar cuando regresemos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Una invitación a crear postales sonoras. Ya estamos de regreso aquí en su programa Ciudad Viva para seguir hablando de esta zona de San Ángel y Chimalistac. Y como yo les decía del monumento a Álvaro Obregón, pues ahora está en restauración. Seguramente va a quedar magnífico esta plaza, que es obra, el monumento es de Enrique Aragón Echegaray. A lo mejor no nos suena mucho, pero este señor también hizo el monumento a la patria allá en el bosque de Chapultepec. Ese monumento a la patria que en su momento a la gente no le gustó porque le decía que parecían espárragos. Mucha gente lo conoce así como los espárragos, pero este monumento fue hecho por Enrique Aragón Echegaray, que hizo otras obras para la Ciudad de México. Cuando tú entras a Chimalistac, te pierdes en el tiempo. Imagínate la Ciudad de México en 1800, con calles empedradas, con el sonido del agua. Bueno, ahora ya no hay agua, porque el agua la entubaron, pero en su momento, esta zona, esta colonia llamada Huerto del Carmen, ahora Chimalistac, escuchabas el sonido del agua que todavía circulaba y una tranquilidad increíble. Cuando los carmelitas llegaron ahí, pensaron que era un vergel. Además, tuvieron la oportunidad también de cultivar aceite de oliva, uno de los pocos privilegios que se les dieron a ellos. Por eso hay una zona cercana que se llama Olivar de los Padres. Entonces, este aceite de oliva muy caro y que tenía solamente la exclusividad los españoles, los carmelitas lo cultivaban. De esta manera, allá en Chimalistac tú encontrabas toda la paz para estar ahí, pero con el tiempo se convirtió en un espacio, en un remanso para la gente que quería pasear, sobre todo la que quería salir de la Ciudad de México, del centro histórico. En la temporada de mayo y junio, con el calor así tan fuerte que hay en el centro de la ciudad, la gente salía a sus casas de campo y se iba a San Ángel y se iba a Chimalistac, porque decían que el aire allá era más limpio, porque allá la gente no se enfermaba de nada, porque la frescura y el murmullo de la naturaleza hacía que siempre estuvieras muy bien. Por eso la gente tenía casas de campo en esta zona. Después llegaría un señor llamado Federico Gamboa, que escribe una novela basándose en esta zona de Chimalistac. Federico Gamboa nació el 22 de diciembre de 1864 en Ciudad de México. En política, fue afín al régimen de Porfirio Díaz y fue ministro de Relaciones Exteriores. Con influencias de los naturalistas franceses, escribe Del Natural en 1888, Apariencias en 1892, Suprema Ley 1896, Metamorfosis 1899 y su obra más conocida y popular, Santa 1903, cuyas versiones cinematográficas se convirtieron en clásicos del cine mexicano. Federico Gamboa falleció el 15 de agosto de 1939 en Ciudad de México. Chimalistac significa lugar de escudo blanco y fue en este espacio, en la época prehispánica, en donde se dice que se labró la Piedra del Sol. Ahí había excelentes canteros. Muy cerca, todavía cuando andas caminando ahí por el Paseo del Río, te encuentras con calles, con nombres prehispánicos, con pequeños callejoncitos que llevaban a las canteras en las que se esculpían diferentes piedras que servían para poder representar a un dios. Por eso
eso no es casualidad que fuera en Chimalistac donde se labra la piedra del sol. El problema no fue labrar la piedra del sol, el problema fue cómo trasladarla al México Tenochtitlán. Y se tardaron tanto en trasladarla y cobró muchas vidas. Dicen que 62 vidas de aquellas personas que trataron de llevarla a México Tenochtitlán. Ahí en Chimalistac, pues todo florecía hasta la fecha. Cuando tú vas a darte un paseíto ahí por la colonia, te das cuenta de que aunque los árboles no los riegan, siempre están verdes. Y esto se debe a que todavía pasa el río Magdalena en la parte de abajo. Imagínense este río Magdalena que nace allá en el bosque. Este río Magdalena llega todavía hasta la Ciudad de México y lamentablemente se contamina. Podemos observarlo si un día tienes oportunidad. Allá en Avenida Universidad y Francisco Sosa todavía pasa por la parte de arriba. Y todavía, si quieres verlo un poquito más, te puedes dar una vuelta por los viveros de Coyoacán. Ahí también tiene un espacio muy especial este río Magdalena. En la Ciudad de México se decía que había dos tipos de agua, los ríos y los canales. Los canales servían para trasladar a las personas en las chinampas y los ríos eran para sacar el agua sucia. Imagínense, por eso fue que nuestros ríos se fueron contaminando, porque se empezaron a llegar ahí el agua sucia, después se decide entubarlos y de ese sonido maravilloso que estaba ahí en el paseo del río, solo nos queda el recuerdo y un puente hermoso llamado del Púlpito. Cuando caminas por Chimalistac te encuentras con una plaza llamada Federico Gamboa. Federico Gamboa nació muy cerca de esta zona y cuando conoció Chimalistac creció con esta belleza del lugar y dijo: escribiré una novela. Y escribió una novela llamada Santa. Para mucha gente esta novela es costumbrista, es de las primeras novelas en las que se retrata a un México pues duro, un México de 1850, un México en el que la gente ve a Chimalistac como una provincia, un lugar tranquilo, que la gente que nace ahí es gente muy noble y muy tranquila. Santa es una mujer que se enamora de un capitán, este capitán pues abusa de su confianza, Santa tiene que salir de su casa, se embaraza, pierde a su bebé y se va a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México entra a trabajar, como dirían, la vida galante. Y ahí Santa queda en un burdel, conoce a un señor pianista llamado Hipo, y Hipo se enamora de ella, él era ciego, y siempre la apoya. Al final Santa muere sola y enferma. Santa, película de 1931. Qué linda chiquilla eres, Santita. Y qué nombre tan bonito te pusieron. Así me pusieron por mi madrina, una señora, creo que italiana. Mira, Santita, me quedo en el pueblo en destacamento. Si quieres nos veremos para platicar un poco en donde tú me digas. Santa, Santita, Cosme. ¿Qué quiere usted, patroncita? Dile a Santa que venga, pero enseguidita. La anda buscando su mamá, niña Santita. ¡Ya voy! En honor precisamente a Federico Gamboa y a su libro de Santa, en la calle de ahí de Chimalistac, muy cerca de la plaza Federico Gamboa, vas a encontrar placas, una calle exclusiva que se llama del Hipo. ¡Qué barbaridad! Se equivocaron ahí en la señalética. No es del Hipo, es de Hipo, porque Hipo era el personaje del libro de Santa. Junto a la calle del Hipo se encuentra la calle de Santa. Entonces, esto es como un recuerdo de esta novela. Pero si a muchos no nos gusta tanto leer, les invito a que vean la película. La película de Santa fue la primer película mexicana que tuvo sonido. Antes, cuando tú veías una película en el cine, y que eran esas películas mudas, pues estaba la proyección y aparte estaba la banda de música, y entonces ya tocabas y escuchabas música. Con Santa no fue así. Santa fue la primer película sonora de México. Entonces, qué mejor lugar que si tenías un libro ya que hablaba de Chimalistac y que te lo describiera, que tuvieras la oportunidad de grabar en este sitio. Y entonces, cuando tú ves la película de Santa en blanco y negro, ya no tienes que imaginarte cómo fue ese mágico espacio. Ya no, realmente ves cómo pasa el río, ves los puentes, ves la vida de este espacio. Y Santa se ha convertido pues en un clásico dentro de las películas mexicanas. Tienes que verla definitivamente. Y después de que la veas, vete a caminar ahí a Chimalistac e imagínate a Santa ahí en la orilla del río, enamorada, soñando con su amor. Después de este lugar de Santa, de esta plaza de Federico Gamboa pide ser sepultado ahí en Chimalistac, en el atrio. Por eso sí se le sepulta en la parte de atrás de esta plaza de San
San Sebastián Mártir. Aunque tú no lo creas, Chimalistac tiene su propia parroquia, una parroquia muy pequeñita que se llama de San Sebastián Mártir. San Sebastián Mártir es una iglesia pequeñita, pero muy bonita. Al interior tiene un altar dedicado a los milagros luminosos y este altar iba a ir a dar a la basura. Imagínense, ¿por qué? Porque derrumbaron la iglesia de la Piedad y la gente de Chimalistac pidió que se trasladara a su templo para tenerlo en resguardo. Así que se traslada a su altar. Es un altar bellísimo de estilo barroco, pero Sebastián Mártir tiene algo bien interesante, un detallito que a mí me gusta un montón. Sucede que la comunidad alemana les regaló unos cuadros en los que se ve la pasión de Cristo. Lo curioso no es esto, lo curioso es que en las pinturas aparecen personajes que están ataviados con gabardinas. Imagínate, en la época de Cristo, alguien con gabardinas es algo raro. Pero sucede que la comunidad que les regala estos cuadros es la comunidad alemana. Entonces decían, ¿cómo me pinto ahí? ¿Cómo me reflejo con estas gabardinas? Una ropa muy especial que no existía en la época de Cristo. Es completamente anacrónico, pero es muy, muy interesante, sobre todo buscar este detallito ahí alrededor del templo de San Sebastián Mártir. Además de San Sebastián Mártir, vas a encontrar una réplica del Señor de las Maravillas, esta imagen increíble que está allá en Puebla y que la gente le pide porque hace maravillas. Tiene una leyenda bella que tiene que ver con la infidelidad y cómo apoya a una mujer que le llevaba comida a su amante y encuentra a su marido y su marido le dice, ¿qué llevas ahí, mujer? Y le dice ella, maravillas. Y sí, cuando abre la canasta, en lugar de salir comida, salieron flores, las famosas maravillas. Por eso le dicen el Señor de las Maravillas allá en Puebla. Hubo un incendio hace 2 años, pero ya quedó perfecto. Entonces, aquí en Chimalistac te puedes perder horas recorriendo, evocando, añorando ese México tranquilo, ese México de mucha paz que se conserva gracias a que los vecinos trabajan mucho porque este lugar se quede tal y como lo tienen pensado en la memoria y ahí así quieren que quede. Pues de esto y de otras cosas vamos a hablar la próxima semana. Qué gusto que nos hayan acompañado en este programa Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Si quieren consultar nuestra cartelera pueden verlo en la página www.visitasguiadasmexico.com. Ahí publicamos nuestros recorridos y los invitamos a que nos sigan escuchando aquí en Radio 1000 todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.